Proyecto Ophir presenta Yo visité Ganímedes, por Josip Ibrahim. Palabras del autor. Sé que muchos pensarán que miento, y me expongo al más acerbo ridículo ante el concepto adocenado de aquellos que siguen la corriente del pensamiento común de las gentes serias. No se atreven a hablar en público de asuntos que todavía no han sido comprobados científicamente por ese conjunto muy respetable de sabios de la Tierra que, igual a sus colegas de antaño, solo aceptan los fenómenos producidos por ellos mismos en sus propios laboratorios y dentro de sus propios métodos o sistemas de investigación. Pero al escribir estas líneas, por extrañas que resulten a todos ellos, me limito a cumplir la promesa empeñada a un hombre al que me unió la más estrecha y fraterna amistad, un hombre cuya sinceridad y corrección de conducta pude apreciar desde los días lejanos del colegio, quien me narró los hechos a que voy a referirme, dándome pruebas irrefutables de su verdad, antes de abandonar este planeta para ir a vivir en otro lejano astro de nuestro sistema solar. Ya no me importa la risa burlona de muchos, ni la piadosa idea de quienes piensen que he perdido la razón. Cumplo la palabra dada al hombre que fue para mí un hermano y declaro, con todo el valor ante el escarrio, que los hechos extraordinarios motivo de esta narración no han sido fruto de una mente alucinada, ni producto de una fantasía de escritor, sino la realidad, cruda y tangible, asombrosa es cierto, pero vivida conscientemente por un hombre de esta tierra que hoy se encuentra muy lejos en el cosmos. Josip Ibrahim. Primera parte. Capítulo 1. La visita del ovni. Fui amigo de Pepe desde niño. Permítaseme guardar respetuoso silencio sobre su verdadero nombre. Crecimos juntos y juntos pasamos también las etapas de la adolescencia, la juventud fogosa y alegre y la madurez reposada de hombres comunes y amantes de la vida hogareña, de esa vida modesta y sencilla que hacen en este mundo millones de seres de clase media. Ambos, igualmente, pudimos disfrutar de una educación esmerada para asegurar una vida cómoda y respetable que, sin estar exenta de las luchas y problemas comunes a la generalidad, nos permitió formar hogares dignos. Pepe y yo tuvimos la suerte de encontrar esposas buenas, comprensivas, hacendosas, y aunque no llegó a tener hijos como yo, había disfrutado de 30 años de vida conyugal verdaderamente feliz. Con laboriosidad y honradez, logró reunir lo preciso para rodear a su esposa de los elementos suficientes para una vida tranquila, y en los últimos años de su matrimonio gozaron de la comodidad de una casa propia, rodeada por amplio y hermoso jardín. Así llegó el momento en que el destino dispuso la separación de los dos cónyuges. Una noche, de manera intempestiva, dejó de latir el corazón de su dulce compañera, y desde ese instante cambió la vida de mi amigo por completo. Siempre había sido aficionado al estudio de temas profundos. Conocía a fondo la psicología, la filosofía y la metafísica. Las más de las veces dedicaba largas horas a la investigación del pasado de la humanidad y en la resolución de problemas relacionados con la vida y con el cosmos. A la muerte de su esposa, después de los primeros días del fatal impacto, se había encerrado en su casa, en medio de sus recuerdos y sus libros, siendo para mí tarea tremenda el lograr sacarlo de rato en rato para procurarle alguna distracción. Transcurrieron varios meses desde el sepelio de su señora, y nuestra amistad, cada vez más estrecha y más íntima, hizo que nos viéramos y pasáramos juntos largas horas todos los días. Llegó a ser cotidiano compañero de mesa de los míos, y mis hijos se acostumbraron a tratarlo como el tío Pepe y a esperar su llegada con gran interés, porque siempre tenía alguna historia amena y divertida que contar. Así las cosas, hace de esto apenas 2 meses, nos sorprendió no recibir su acostumbrada visita. Esperamos hasta tarde para almorzar, y como no llegaba, llamé repetidas veces por teléfono a su casa, sin obtener respuesta. Sabíamos que, desde la muerte de su esposa, tenía solo a su servicio un antiguo mayordomo, pero se había habituado a cerrar con llave todas las puertas de la residencia cada vez que salía, y aún en la noche. Permanecía encerrado en la casa,
pues el criado tenía un departamento aparte, en el jardín, sin comunicación alguna con el resto del edificio ni con el teléfono. Como el resto del día no lograba comunicarme con él, esa noche insistí en mis llamadas con idéntico resultado. Nos extrañaba aquel silencio tan desusado y sabíamos por experiencia que no acostumbraba pernoctar fuera. Por tales razones, al no lograr comunicación a la mañana siguiente, fui en su busca. Encontré al mayordomo nervioso y profundamente extrañado. «No sé nada del señor», me dijo. «Antenoche llegó a la hora de costumbre, cerró las puertas como siempre y no le he visto en todo el día». «¿Ni a la hora del desayuno?» «Tampoco, no ha abierto las puertas en ningún momento». Guardé silencio. Una sospecha cruzó por mi mente. Busqué en mi llavero las llaves que Pepe me diera a poco de morir su esposa. En esa ocasión me había dicho: «Tómalas para que puedas entrar cuando gustes. Si alguna vez no abriese las puertas como todos los días, hazlo tú por mí. Y si me encontraras muerto, cumple las indicaciones de un sobre lacrado que hay en el cajón central de mi escritorio». Con tales pensamientos ingresé a la casa acompañado por el criado. Todo estaba en perfecto orden. Incluso la cama no había sido descubierta, pero el cobertor, arrugado, denotaba que el cuerpo de una persona había reposado sobre ella, sin destapar las ropas. Junto al sillón, el cenicero del velador estaba lleno de colillas. Se comprendía que esa noche estuvo fumando mucho, pero ningún indicio de su paradero. Cada vez más intrigado, luego de buscar por todas partes en la esperanza de hallar algún papel, alguna nota que hubiese podido arrojar la luz sobre su extraño proceder, tan fuera de su diaria conducta, llamé por teléfono a las personas con quienes hubiera posibilidad de saber algo. Nadie lo había visto desde días antes. En cuanto al mayordomo, aseguraba haber hablado con él aquella noche, sin haber notado nada extraño en sus palabras o actitudes. Yo no sabía qué pensar. Conociendo íntimamente el carácter y los hábitos de mi amigo, no podía aceptar la idea de una aventura romántica o sexual, especialmente en aquellas circunstancias, pues el mayordomo aseguraba haber visto prendida la luz de su dormitorio hasta medianoche, hora en que se quedó dormido. Por otra parte, la casa dista mucho de la ciudad y el único medio de comunicación con ella es la carretera central y la pista a Monterrico en automóvil, y Pepe no había sacado tampoco su carro del garage. Discurríamos por el jardín, tratando de encontrar soluciones a tan extraña desaparición, cuando reparé en ciertos detalles que, al principio, no llamaran mi atención. En la parte central de aquella superficie cubierta de gras, sobre una extensión de unos 15 a 20 metros de diámetro, aparecía la hierba quemada en un amplio círculo en cuyo centro se apreciaba también las huellas de aplastamiento dejadas por algún artefacto grande y suficientemente pesado como para imprimir sobre el suelo 4 grandes agujeros. «¿Quién ha hecho esto?», le pregunté al mayordomo. «No sé, señor». «¿Desde cuándo están estos huecos acá?». «No sé, señor. Es la primera vez que los veo». «¿Y esa hierba quemada?». «Yo no la he quemado, señor». «¿Y don Pepe?». «No lo creo porque hace mucho que no baja al jardín». Miré largamente al hombre en silencio. Estaba nervioso, pero hablaba con franqueza. Lo conozco de años y siempre fue serio y honrado. Dábamos vueltas en torno a aquellas misteriosas marcas y cada vez nos resultaba más confuso y enigmático todo ello. Habían pasado 2 horas desde mi llegada. Tenía asuntos urgentes que atender en la capital y opté por regresar a Lima. Esta vez, antes de abandonar la casa, cerré con llave todos los compartimientos interiores, dejando abierta la comunicación con el teléfono, y le di instrucciones al mayordomo de comunicarse diariamente conmigo en caso de que Pepe tardase en regresar. Por el trayecto, durante la media hora que se emplea desde Monterrico hasta Urna, trataba de hilvanar mis pensamientos y encontrar una respuesta lógica a lo que estaba sucediendo. Mi intimidad con Pepe, que no tenía secretos para mí, hacíame presumir que si hubiera mediado en él algún plan preconcebido, algo de ello me habría dejado entender. Sin embargo, nada hubo en su actitud diaria que me pudiese relacionar con lo que estaba sucediendo. Y si esa noche hubiera salido en forma normal de su casa, habría necesitado el carro, que permanecía guardado en el garage. Cabía suponer, en todo caso, que otra persona o personas lo hubiesen recogido, pero eso no podía haber sido sino después de las 12 de la noche,
porque el mayordomo aseguraba haber estado despierto, escuchando la radio hasta esa hora, y que antes de dormirse había visto prendidas las luces del dormitorio de Pepe. Si alguien lo hubiese buscado pasada esa hora, habría tenido que hacer sonar el timbre de la puerta exterior del jardín, y ese timbre se comunicaba directamente con el departamento del mayordomo. Cabía pensar aún que mi amigo hubiera estado de acuerdo con alguien para que fuera por él, pero en tal caso habían convenido en no hacer ningún ruido perceptible por el criado. Esta deducción tomó cuerpo en mí al recordar que no se había acostado y que el cenicero del velador estuviera lleno de puchos. Ello sugería un plan premeditado por él. De ser cierto, los hechos debían relacionarse con alguna faceta de la vida íntima de mi amigo que yo desconociera. Esto no era lógico para mí, al menos así lo quería entender, por la profunda y amplísima confianza existente entre ambos. Cuando llegué a mi casa a la hora del almuerzo, la situación no había cambiado, ninguna noticia de Pepe, y en mi fuero interno iba cobrando fuerza la sospecha de que existiera en su vida algún secreto guardado tan celosamente que ni yo, su confidente, lo conocía. Corrieron los días y transcurrió una semana sin tener el menor indicio de él. Mi esposa y su empleado me pedían avisar a la policía. A mis hijos, de común acuerdo con mi mujer, les habíamos dicho que estaba de viaje. Yo deseaba ganar tiempo en espera de que Pepe apareciera de un momento a otro, y no quería llegar a medidas precipitadas por la sospecha de que en todo ello hubiera algún designio privado, voluntario de mi amigo. Varias veces estuve tentado por abrir el sobre lacrado que dejara en el cajón de su escritorio, pero otras tantas me contuve, obedeciendo el temor de lo que apareciera escrito en ese sobre. Para el señor Joseph Ibrahim, mi querido Joseph, si yo muriese repentinamente, ruégote abrir este sobre y realizar al pie de la letra todas las indicaciones en él contenidas antes de proceder a mi sepelio, pero no le abras por ningún otro motivo. Pepe. Estas enigmáticas palabras iban afirmando en mi fuero interno la convicción de que existía un acto voluntario, un determinado propósito solo conocido por él y por quienes forzosamente tuvieron que participar en su sigilosa salida. Por tales razones, volví a oponerme a que se tomara medidas policiales o de otro orden. Pero, ¿quiénes podían ser la persona o personas participantes en tan misterioso proceder? Con toda prudencia y sin dar a conocer los verdaderos motivos, indagué entre todas las comunes amistades, relaciones comerciales y de todo orden, siendo negativas cuantas investigaciones hiciera, nadie sabía nada de Pepe. Nuestra intranquilidad aumentaba con el correr de los días, y llegué a temer que hubiese sido objeto de algún atentado por motivos que no alcanzaba a presumir. Al acercarse el fin de la segunda semana, sin noticias, nuestra tensión nerviosa estaba a punto de hacer crisis. «No podemos continuar así», me repetía a cada instante mi mujer. «Debes hacer algo, y de inmediato. ¿No te das cuenta que pueden complicarte gravemente por tu inercia si le ha sucedido alguna desgracia? ¿Cómo explicarías tu silencio, tu calma para denunciar su desaparición?» Eso mismo pensaba yo también. Ya habían transcurrido más de 2 semanas. Mi estado de ánimo era tal que no podía trabajar ni dormir tranquilo. Aquella noche, 18 días exactos desde su desaparición, ni mi esposa ni yo pudimos conciliar el sueño. Toda la madrugada la pasamos discutiendo sobre la conveniencia de dar parte a la policía. Al amanecer, estábamos de acuerdo en hacerlo esa misma mañana. Como no habíamos cerrado los párpados en toda la noche, el cansancio nos venció y ambos nos quedamos dormidos. Pero no duró mucho nuestro descanso. A las 8 de la mañana, el timbre del teléfono, sonando insistentemente, nos despertó. «¿Aló? ¿Eres tú, hermano?», preguntó la voz de Pepe, al otro extremo de la línea. «¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? ¿De dónde llamas?» «Hablo de mi casa, estoy bien. No puedo explicarte nada por teléfono. Necesito hablar urgentemente contigo, a solas. No le digas nada a nadie. ¿Puedes venir hoy mismo?» «Claro. Voy a verte en cuanto me vista, pero ¿qué es lo que pasa?» «Te repito que no puedo decirte nada por teléfono. Perdona las molestias que seguramente les he ocasionado. Según lo que me cuenta Moisés, no ha estado en mis manos el evitarlo. Abrazo a Rosita y a los chicos y ten la bondad de venir lo antes posible, pues el tiempo apremia. No me preguntes nada ahora. Cuando estés acá, te lo explicaré todo». 2 horas más tarde, al llegar a su casa, salió a abrir Moisés, el mayordomo. El hombre era presa de fuerte excitación y sin darme tiempo a preguntar nada, me dijo apresuradamente: «Señor, anoche lo trajeron en un platillo. Con estos ojos lo he visto.
Era una máquina enorme, de esas que dicen que vienen de otros mundos. Hablaba mientras nos dirigíamos a la casa atravesando el jardín, y antes de entrar me señaló el centro de la explanada de Gras. Allá están de nuevo las marcas que vimos la otra vez. ¿Se acuerda, señor? De la hierba quemada y de los huecos que nos llamaron la atención. Los ha hecho el platillo. Pepe salió a recibirme y me condujo directamente a su escritorio. Yo me había quedado mudo. Las palabras del criado eran algo inexplicable para mí, y mi amigo no me dio tiempo a salir del asombro. Actuaba con rapidez, pero con sereno aplomo. Como viera en mis ojos la emoción que me embriagaba, sonrió. Te voy a servir un whisky. Comprendo lo que te pasa, me dijo, y necesitas estar tranquilo para que puedas poner toda tu atención en lo que debo explicarte. Pero, ¿qué significa eso del platillo? Veo que ya Moisés te lo ha dicho. Hizo una pausa mientras me servía el licor, y haciéndome tomar asiento, continuó. Comprendo tu estado de ánimo y deseo enterarte de todo, comenzando desde el principio. Pero, ¿dónde has estado? ¿Por qué no nos avisaste nada? No podía. Todo fue vertiginoso, imprevisto hasta cierto límite. No me fue posible comunicarme con nadie, pues me llevaron fuera de este mundo. Escúchame tranquilo y no pienses que me he vuelto loco. Lo que te acaba de decir Moisés es cierto. He viajado en un ovni, en uno de esos aparatos a los que el vulgo ha bautizado con el nombre de platillos voladores. He conocido un mundo maravilloso, un verdadero paraíso, y voy a regresar a él. ¿Qué? Sí, Josip, comprendo tu asombro y tengo que enterarte minuciosamente de todo lo sucedido y, además, pedirte que me ayudes a arreglar mis asuntos personales, porque dentro de 15 días volverán por mí. ¿Quiénes? ¿De qué estás hablando? Pepe guardó silencio. Me miró profundamente. En sus ojos creía advertir un brillo extraño, una expresión desusada en él. Su mirada parecía penetrar hasta lo más recóndito de mi conciencia, y sentí la rara impresión de que, a través de esa mirada, una voz me hablara con palabras inaudibles, pero que podía entender en lo más hondo de mi ser y que me decía: espera y escucha con toda atención. Abrió el cajón de su escritorio y extrajo el sobre lacrado. ¿Te acuerdas de esto? Asentí con la cabeza. Él abrió el sobre y, extrayendo un voluminoso paquete de documentos, continuó. Vas a conocer ahora lo que te pedía hacer en caso de mi muerte. Las circunstancias han cambiado en forma tan imprevista. Los hechos a que voy a referirme han modificado de tal manera mi vida que voy a poner en práctica todo lo que en este sobre te indicara, con la única excepción de aquellos detalles que se refieren a mis instrucciones post-mortem, que ya no van a ser necesarias. Pero antes, prométeme guardar el más estricto silencio mientras yo permanezca acá, sobre todo lo que ahora vas a conocer, secreto que mantendrás hasta que yo me haya ido de este mundo. ¿Estás hablando en serio? Enteramente. Y por eso te pido que guardes el más absoluto silencio sobre todo lo que vas a conocer y sobre los pasos que ambos hemos de dar en estos días. No me interrumpas. Voy a revelarte un detalle íntimo de mi vida que nadie conoce en este país. Lee esto. Me alcanzó un documento que había extraído del sobre. Era algo así como un diploma, escrito en lenguaje que yo no conocía y adornado con extraños símbolos y figuras orientales. Está escrito en sánscrito, me dijo, y es el título de admisión en una antiquísima orden esotérica secreta a la que pertenezco desde hace más de 30 años. Ya tú sabías de mis estudios filosóficos y metafísicos, pero nunca pude revelarte que esos estudios estaban tan avanzados que había llegado al dominio de conocimientos y desarrollo de facultades que muy pocos poseen en este mundo. Desde la muerte de Marita, me propuse investigar en ese terreno el enigma apasionante de los ovnis. Tenía referencias especiales acerca de ellos y, al amparo de los poderes adquiridos en mi largo adiestramiento esotérico, inicié la labor de hallar la forma de comunicarme con los seres que los dirigen. Después de largos meses de esfuerzos, logré una primera comunicación mental que luego se repitió telepáticamente de manera más convincente y positiva. Pude llegar a captar un mensaje inteligible y, al cabo, una conversación concreta y plenamente satisfactoria. De tal suerte, la noche aquella, en el más profundo secreto, me había preparado para recibir un nuevo mensaje, pero en vez del mensaje, llegaron ellos, en persona.
Había establecido horas antes la comunicación acostumbrada y por toda respuesta recibí esta orden. Espéranos. Pero hablan nuestro idioma. No es exactamente eso. El lenguaje hablado o escrito necesita de la emisión de sonidos, de estructuración de palabras y frases. El lenguaje telepático, por medio de la transmisión del pensamiento, no tiene esas limitaciones. El pensamiento se manifiesta a través de ondas electromagnéticas parecidas a las que emplean la radio y la televisión, y que, en verdad, se encuentran muy cerca de estas en lo que podemos llamar la escala cósmica de frecuencias. Nuestro cerebro y todo el sistema nervioso puede ser comparados con un sistema transmisor-receptor de una sutileza y ciudad muy superiores a todas las máquinas creadas por el hombre. De tal manera, es posible comprender cómo se producen los fenómenos de ideación o formación de imágenes internas dentro del circuito cerrado que constituye nuestro cuerpo. En otras palabras, cómo pensamos y también la posibilidad de emitir esas ondas y de recibirlas, según sea la potencia y la habilidad que se tenga para efectuar ese trabajo, ¿me comprendes? Así nos entendimos. 2 horas más tarde, en la madrugada, una luz poderosa iluminó el jardín y vi descender suavemente la máquina. ¿Cómo son? Muy parecidos a nosotros, aunque poseen características especiales, diferencias propias a un desarrollo evolutivo con 1 millón de años aproximadamente más adelantado que el nuestro. Pero permíteme continuar, que en su momento conocerás todos esos detalles. Debo confesarte que, pese al fuerte dominio propio a que estoy acostumbrado como fruto de la férrea disciplina que seguimos en la Orden, la presencia de aquella nave extraterrestre en mi jardín me produjo una viva emoción. Salí a la puerta y esperé. Lentamente se descorrió un paño de la cúpula metálica del platillo, dejando al descubierto el marco de una entrada. En ella aparecieron 2 personas vistiendo algo así como las escafandras que utilizan nuestros astronautas. Se detuvieron en esa puerta y, mientras de la máquina se proyectaba una escalera mecánica, mi cerebro captó claramente la invitación que me hacían para acercarme y subir al aparato. Venciendo el temor que la parte material de mi naturaleza humana imprimía en mi conciencia, obedecí. Me recibieron con demostraciones inequívocas de satisfacción, y en el silencioso lenguaje telepático que nos comunicaba se hizo saber que era bienvenido y tenían la misión de conducirme ante sus superiores para mostrarme cosas que los hombres de este mundo debían conocer. Fui guiado amablemente al interior. Era un recinto circular rodeado de tableros de control, algo así como la sala de comando de un submarino o una cabina de controles electrónicos. Ahí nos esperaban otros 3 tripulantes, y el que parecía ser el jefe me ofreció una vestimenta parecida. Me dijeron que íbamos a viajar fuera de la Tierra, que no temiera nada, porque su misión era de paz y de enseñanza, que cumplían órdenes sabias que solo buscaban el mejoramiento de todos los habitantes de nuestro sistema solar, y que las preguntas que leían en mi pensamiento serían satisfechas únicamente por sus superiores. Se había cerrado la compuerta del exterior y vi cerrarse, igualmente, otro mamparo de separación interior. Mientras los 2 que me recibieran fuera me ayudaban a vestir esa extraña escafandra, los otros ocuparon sus puestos junto a sendos aparatos con múltiples botones. Se escuchó un ligero silbido y la vibración de todo el conjunto me dio a entender que partíamos. Uno de mis asistentes me invitó a mirar por un amplio ventanal, y mi sorpresa fue grande al ver que nos elevábamos con tal rapidez que la Tierra empezaba a verse en toda su redondez y, segundo a segundo, más pequeña. Al preguntarles a qué velocidad íbamos, sonrieron. «Estamos empleando marcha lenta hasta salir de la atmósfera de este mundo», fue la respuesta. «Más adelante utilizaremos velocidad de crucero». Pasaban los minutos. Desde el ventanal contemplaba absorto cómo se alejaba la Tierra, que ya no era sino una simple bola, cual una pelota de fútbol. De pronto, un nuevo silbido y una trepidación más fuerte me hicieron notar que la velocidad aumentaba. El espacio que nos rodeaba, fuera de la máquina, era negro, tachonado de diminutos puntos luminosos. En un corto lapso, nuestro planeta se estaba convirtiendo en uno de esos lejanos puntos, y no pude menos que sentir un escalofrío en todo mi ser. Mis 2 acompañantes me observaban y uno de ellos me puso una mano en el pecho. Experimenté la sensación de que por mis venas circulara una fuerza extraña, algo así como el efecto de un estimulante cárdico en los casos de shock.
El conato de desvanecimiento desapareció y minutos después me sentía reconfortado y sin ningún temor. Me invitaron asiento en uno de los raros pero muy cómodos sillones que había en el recinto. Todo el conjunto tenía aspecto metálico, pero en los sitios de contacto con el cuerpo era de suavidad y plasticidad superiores a cualquier otro material que yo conociera. Consulté mi reloj y vi que había transcurrido 1 hora desde la partida. Mientras descansaba, traté de calcular la distancia que nos separaba de la Tierra, que solo era como un gran lucero en el espacio, y mi asombro no tuvo límites al darme cuenta que debíamos encontrarnos a muchos cientos de miles de millas. Los tripulantes estaban dedicados a observar los mecanismos de control, y pocos minutos más tarde me llamaron al ventanal. Frente a nosotros, muy lejana aún, se distinguía una luz celeste que se agrandaba rápidamente. «Esa es nuestra base», me dijeron. Al mismo tiempo, noté que la máquina disminuía su velocidad. El foco luminoso acercábase vertiginosamente. 2 minutos y pude ver ya, claramente, algo como una enorme bola brillante que, a medida que nos fuimos acercando, mostraba los contornos de una gigantesca estructura metálica esferoidal. Nuestra nave fue disminuyendo la rapidez de su vuelo, y pocos segundos más tarde girábamos en torno de aquella mole suspendida en el espacio. Podía apreciarse una serie de extrañas construcciones, posiblemente edificios y otros aparatos iguales al que ocupábamos, ordenadamente alineados en lo que supuse sería una pista circular de estacionamiento. Nuestra máquina se detuvo exactamente sobre el centro de aquella pista, o lo que fuera, manteniéndose inmóvil a una altura como de 300 metros. A poco, ante las señales emitidas por una de las pantallas de control, comenzamos a descender suavemente hasta posarnos sin la menor trepidación en esa gran plazoleta de metal. Los que me habían asistido durante el viaje me dijeron que bajara con ellos. Me regularon unas llaves del casco de la escafandra y las puertas corredizas se abrieron. Abajo esperaban otros seres con iguales vestiduras, quienes me guiaron hasta una construcción semiesférica a uno de los extremos del lugar en que quedó la astronave. No pude ver por ninguna parte focos de luz, reflectores o algo por el estilo. Sin embargo, todo aquel sitio estaba profundamente iluminado, como si estuviéramos de día. Era como si de las mismas estructuras emanara la luz en todo el conjunto. Fui introducido en ese raro edificio, y mientras atravesábamos varios pasillos y salas en que aprecié mobiliario y artefactos enteramente distintos a los que yo conocía, me di cuenta que también en el interior reinaba la misma luz de fuera, sin distinguir ventanas ni lámparas de ninguna clase. Nos detuvimos ante un arco cerrado por un mamparo de bruñido metal que, al levantar una mano mi acompañante, se abrió lentamente. Mi guía me invitó a entrar. Al hacerlo, vi que se quedaba atrás y la mampara metálica volvía a cerrarse. Inquieto, miré en torno mío. Estaba en una amplia sala circular, decorada sobriamente con escasos muebles, todos de aspecto metálico. En el centro había una gran mesa del mismo material y ante ella, sentado en un sillón parecido a los que viera en el ovni, me esperaba un hombre de figura imponente que no vestía escafandra sino una especie de mameluco de textura brillante como los muebles. Su estructura era mayor que la de los otros y que la mía, siendo su cabeza proporcionalmente al resto del cuerpo, ligeramente más grande que lo común en la Tierra. Por lo demás, el rostro no acusaba diferencias que pudieran ser desagradables a nuestro gusto estético, y pude notar en sus ojos, de brillo inusitado, una aparente expresión de dulzura. «No temas», me transmitió en el poderoso lenguaje telepático, lenguaje que yo sentía cada vez más nítido y claro en mi interior. «Estás entre seres que sirven a toda la humanidad de este sistema planetario, como ustedes lo llaman. Vivimos para la paz, el amor y la luz. Hemos recibido tus mensajes y analizado tus pensamientos. Sabemos que conoces muchas cosas que la mayoría de los seres de tu astro ignoran y por eso te hemos traído. Ahora te voy a enseñar cómo despojarte del yelmo de tu ropaje protector, pues en esta estancia hemos reproducido exactamente las condiciones de la atmósfera y presión de tu mundo, lo que a nosotros no nos afecta mayormente. No te extrañe que ya no use la vestimenta que has visto fuera. Más adelante comprenderás todo esto, porque te vamos a enseñar muchas materias y formas de vida y de trabajo que desconocen por completo en el astro al que vosotros llamáis Tierra». Se levantó
y con ademán paternal me ayudó a quitarme el casco de la escafandra. En efecto, la atmósfera y la temperatura en aquel recinto no dejaban pensar que estuviéramos a tan enorme distancia de nuestro planeta. Aún más, noté que mis pulmones se ensanchaban y que todo mi cuerpo recibía como un baño balsámico y reconfortante. Iba a formular algunas preguntas, pero mi interlocutor se adelantó, respondiendo a mi pensamiento. Somos una raza muy antigua, que llegó al grado de evolución que hoy alcanza tu humanidad, cuando tu mundo todavía no era habitado por seres inteligentes, y nuestro reino se encuentra en los confines de este sistema de astros que ustedes denominan Sistema Solar. Tú vas a visitarlo y verás que ya en él se hallan otros hombres de tu mundo. Descansa acá. Y me mostró un artefacto parecido a una mesa baja y plana. Porque dentro de 1 hora del tiempo que tú conoces, emprenderás el viaje a nuestro reino. Sonrió lentamente y salió. Al reclinarme en tan extraña cama, sentí como aquella superficie almodábase a la perfección a mi cuerpo, adaptándose, mullida, a las diferentes posturas que tomara, y, al mismo tiempo, me sentía envuelto por una tenue corriente de aire, o lo que fuera, de sutil perfume que gradualmente me llevó a un profundo sueño.